Millonario encuentra a una mendiga en la calle y reconoce que su collar es el de su madre. Lucas era un hombre acostumbrado al control. Cada paso que daba en el mundo de los negocios estaba meticulosamente calculado. Su mirada aguda y postura fría lo habían convertido en alguien temido y respetado en los círculos corporativos. Sin embargo, ese día algo lo hizo perder el control, algo inesperado, un fragmento de su pasado que nunca había enfrentado verdaderamente. Faltaban pocos minutos para que empezara una importante reunión. Los ruidos de la ciudad eran opacados por el sonido de sus caros zapatos de cuero golpeando el pavimento. Se movía con la precisión de un depredador en busca de su próxima conquista, apresurado y evitando cualquier interacción que no fuera esencial para sus negocios. Su mente ya estaba enfocada en la próxima estrategia, la próxima inversión, el próximo éxito. La vida no le había dejado tiempo para distracciones, mucho menos para debilidades. Entonces, de repente, se detuvo. Algo en su visión periférica lo hizo parar bruscamente, como si una mano invisible lo detuviera. A su derecha, encogida en un sucio rincón de la acera, estaba una mujer que parecía haber sido devorada por su propia miseria. Sus ropas rasgadas y sucias contrastaban con la vida de lujo que Lucas llevaba. Sin embargo, no fue su figura lo que lo perturbó. Era algo más. Sus ojos, que normalmente solo veían oportunidades, se fijaron en un detalle que cualquier otro transeúnte habría ignorado, un collar de esmeraldas colgando de su cuello. Ese collar. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La joya estaba allí, brillando tímidamente en medio de la suciedad y la pobreza. Por un momento fue transportado a una época muy lejana, una época que prefería no recordar. Un tiempo en que su vida no giraba en torno a los negocios y el poder, sino al amor y la pérdida. Su madre. El rostro de Joanna era ahora un recuerdo vago, pero el collar era inconfundible. Ella siempre lo llevaba puesto. Lucas podía ver en su mente los delicados dedos de su madre acariciando las esmeraldas mientras le contaba historias antes de dormir. Tenía solo 5 años cuando ella desapareció. Una tarde común, una promesa de volver pronto, y entonces nada. Ni una carta, ni una llamada telefónica, ni un cuerpo encontrado. Solo un vacío inmenso que consumió su infancia, destruyendo también a su abuela Matilde. Ella había sido la verdadera madre de Lucas desde el principio, una mujer fuerte y resiliente que, a pesar de su avanzada edad, enfrentó el duelo y la desesperación por la pérdida de su hija de manera repentina e inexplicable. Fue Matilde quien lo crió, quien lloró noches enteras por la desaparición de su hija y al mismo tiempo luchó por darle a Lucas la estabilidad y el amor que tanto necesitaba. Su padre, siempre distante y alcohólico, poco se preocupó por el peso de esa pérdida. Siempre ausente, utilizó la desaparición de Joanna como una excusa más para hundirse en el alcohol y alejarse aún más de las responsabilidades familiares. Lucas parpadeó, volviendo al presente. El corazón le latía con fuerza y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vulnerable. ¿Podría esa mujer sucia y aparentemente perdida ser su madre? Su mente luchaba contra esa idea absurda, pero el collar gritaba una verdad imposible de ignorar. Sus instintos le decían que siguiera caminando, que dejara a esa mujer atrás y continuara con sus compromisos. Había una reunión importante en unas pocas horas, una oportunidad única que había estado persiguiendo durante meses. El Lucas de siempre jamás se desviaría de sus objetivos. Sin embargo, algo lo jalaba de vuelta, algo más fuerte que cualquier contrato millonario. Esa joya lo dejaba paralizado, la sensación de déjà vu era abrumadora. Su racional luchaba contra sus emociones. Esto es imposible, susurraba para sí mismo, pero ¿qué sería posible si no hubiera respuestas? Lucas necesitaba saber. Miró una vez más a la mujer, esta vez con más atención. Su cabello enmarañado, su rostro manchado y cansado, sus ojos opacos y sin brillo. No había ningún rasgo inmediato que lo conectara con su madre, salvo esa maldita joya. Pero, ¿y sí? Fueron horas de tormento.
Lucas pasó la tarde intentando concentrarse en los preparativos para la reunión, pero su mente estaba lejos, atrapada en esa imagen que no podía borrar. La inquietud crecía como una tormenta dentro de él. Sus asistentes notaron algo diferente, pero nadie se atrevió a preguntar. Estaba extraño, distante, incluso los negocios, que eran su pasión, parecían incapaces de devolverle el enfoque. Cuando el reloj marcó el inicio de la noche, Lucas sintió el peso de su decisión. Pasó las manos por su cabello, los hombros tensos como si llevaran una carga invisible. Contra todo lo que era, contra la lógica y el pragmatismo que siempre lo habían guiado, algo lo atraía de vuelta. El pecho le apretaba como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Necesitaba volver al lugar donde la había visto. Era una decisión que iba en contra de su propia naturaleza, pero la incomodidad de ignorar aquello era mayor que cualquier negocio lucrativo. Mientras conducía por la ciudad, el aire parecía más pesado, como si cada calle estuviera cargada con una tensión que no lograba explicar. Al llegar, el escenario había cambiado. La noche cubría la ciudad con sombras largas, y la calle estaba menos transitada. Lucas buscaba frenéticamente a la mujer. Su corazón se aceleraba con cada segundo de búsqueda frustrada. ¿Qué haría si no la encontraba? ¿Sería eso una señal para simplemente seguir adelante, olvidar el pasado y continuar con su vida? ¿O era algo más grande? ¿Un destino del que no podía escapar? Finalmente, sus ojos la encontraron de nuevo. Estaba encogida en una esquina un poco más apartada, dormida sobre un trozo de cartón desgastado. La luz tenue de un poste cercano iluminaba la escena, haciendo que el collar brillara débilmente en medio de la suciedad. Su corazón se disparó, cada latido resonando como un tambor en sus oídos. Trató de tragar saliva, pero su garganta estaba seca. Cada paso que daba hacia esa mujer era como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desmoronarse. Cuando se detuvo frente a ella, sintió el aire frío de la noche, pero el sudor corría por sus sienes. ¿Qué encontraría al mirar en esos ojos opacos? No sabía cómo acercarse, qué decir, o si ella siquiera lo escucharía. Pero sabía que tenía que intentarlo. Se acercó lo suficiente como para oír su respiración ligera y descompasada. Cada paso parecía arrastrar consigo el peso de años de preguntas sin respuesta. No podía seguir huyendo de lo que ese momento representaba. Cuando se agachó a su lado, el olor de la calle invadió sus sentidos, pero no se apartó. El hombre que siempre huía de cualquier demostración de debilidad estaba ahora de rodillas ante una mujer desconocida, buscando algo que quizás nunca encontraría. Con manos temblorosas, tocó el collar, casi como un niño perdido tocando un amuleto que promete protección. La mujer se movió, abriendo lentamente los ojos. Lucas temblaba. Señora, comenzó, con una voz más ronca de lo que esperaba, ¿de dónde sacó ese collar? La mujer lo miró confundida y asustada, sus manos instintivamente agarrando la joya como si fuera su única protección. Es mío, murmuró, la voz débil, apenas reconociendo al hombre frente a ella. Este collar, continuó, su mente corriendo a 1000 por hora. Perteneció a alguien muy importante para mí. ¿Usted sabe de dónde viene? La mujer dudó. Sus ojos opacos parecían buscar respuestas en las sombras de su memoria. Lucas no sabía qué esperar, pero sabía que ese momento cambiaría todo. Ella estaba allí, sentada frente a él, pero parecía distante, como si viviera en un mundo paralelo, desconectada de la realidad. Lucas la observaba, esperando alguna señal, alguna chispa que revelara la verdad, pero lo único que veía era confusión. Sus ojos opacos y perdidos vagaban por el ambiente, sin fijarse en nada por mucho tiempo. Ese collar de esmeraldas colgado de su cuello era lo único que parecía real para Lucas en ese momento, un frágil lazo que lo conectaba con un pasado enterrado hace mucho tiempo. Dijo que su nombre era Ana. Lucas sintió su corazón acelerarse al escuchar eso, pero al mismo tiempo, una oleada de frustración lo invadió. Ana. No Joana, el nombre de su madre.
¿Sería una coincidencia? ¿O había algo más profundo que aún no se revelaba? El hecho de que el nombre no coincidiera solo aumentaba el misterio. Necesitaba más respuestas, pero estas no llegaban. Las palabras que ella pronunciaba no tenían sentido, no traían ninguna claridad. No lo reconocía, y tampoco mencionaba nada sobre su pasado que pudiera confirmar si estaba conectada a su historia. Aún así, había algo que lo mantenía allí, una fuerza inexplicable que le impedía dar media vuelta y seguir adelante. Sentía una conexión extraña con esa mujer, un lazo invisible que no podía ignorar. Al mismo tiempo, dentro de él se agitaba una mezcla de lástima y dolor. ¿Cómo debería sentirse ante la posibilidad de que esta mujer fuera alguien que lo había condenado a una infancia llena de lagunas y dolor? El abandono, la soledad, el vacío dejado por una madre ausente, todo eso lo había moldeado, y ahora, la oportunidad de confrontar ese fantasma lo dejaba al borde de un abismo emocional. La duda corroía su mente. ¿Y si esa mujer no era su madre, pero aún así estuviera conectada con ella de alguna manera? ¿Por qué llevaba el collar que pertenecía a Joanna? ¿Había una explicación más profunda o todo no era más que una cruel coincidencia? Durante toda su vida, había creído que la desaparición de su madre había sido una tragedia inexplicable, pero ahora, frente a esta mujer, comenzaba a surgir otra realidad, ¿y si ella estuviera ocultando algo? ¿Y si Joanna, de alguna manera, había cambiado su nombre o esta mujer se había cruzado con ella a lo largo de los años? El peso de esas posibilidades lo sofocaba, pero Lucas no era el tipo de hombre que huía de los enfrentamientos. Había construido su vida enfrentando los desafíos de frente, y este no sería diferente. Necesitaba saber la verdad. Y para eso necesitaba más tiempo. Tomar una decisión en ese momento le parecía impensable, así que optó por algo atrevido, algo que contradecía su lógica habitual y fría. Se llevaría a esa mujer a su casa. Sin dudarlo, Lucas tomó el teléfono y ordenó a sus empleados que se encargaran de la situación. Debían llevarla a su mansión, darle un baño, ropa nueva, comida decente y una habitación cómoda donde pudiera descansar. Quería asegurarse de que, al menos por un tiempo, ella estuviera en un ambiente donde pudiera observarla de cerca, donde tal vez, con el tiempo, las respuestas que tanto anhelaba surgieran. Mientras esperaba, Lucas no pudo evitar que los pensamientos desordenados invadieran su mente. Recordó a Matilde, su abuela, la mujer que lo había criado tras la desaparición de Joanna. Matilde siempre había sido su fortaleza, y sabía que, si estuviera viva, probablemente lo aconsejaría ser cauteloso, a no dejarse llevar por falsas esperanzas. Pero, al mismo tiempo, tal vez ella también le diría que siguiera su corazón, que no dejara pasar esa oportunidad. Matilde había pasado su vida sufriendo por la pérdida de su hija y cuidando a Lucas con todo el amor que tenía. Si esa mujer tuviera algún vínculo con Joanna, Matilde habría dado todo por descubrir qué realmente había pasado. Ese pensamiento perturbaba a Lucas. Unas horas después, Lucas regresó a la mansión. La mujer ya había sido acomodada, limpia y vestida con ropa decente. Cuando entró en la habitación donde descansaba, casi no la reconoció. Los rastros de suciedad y desamparo habían desaparecido, revelando un rostro marcado por el tiempo y las dificultades, pero innegablemente familiar. Era como si, ahora que estaba limpia, pudiera ver resquicios de alguien que conocía, una mujer que aparecía en sus recuerdos o tal vez alguien sutilmente vinculado a su pasado. Aún así, la incertidumbre permanecía. Con cada interacción con ella, Lucas sentía que algo cambiaba dentro de sí. Era como si, en su presencia, viejas heridas que creía cicatrizadas comenzaran a abrirse nuevamente. Intentaba día tras día sacar algún recuerdo de ella, una memoria que confirmara algún vínculo con su madre. Le preguntaba sobre el collar, sobre el pasado, sobre cualquier detalle que pudiera llenar las lagunas de su historia, pero las respuestas venían vagas, desconectadas. Ana, si es que realmente era Ana, seguía perdida en sus propios pensamientos, incapaz de proporcionar las respuestas que Lucas desesperadamente buscaba.
Aún así, no podía alejarse. Había algo en esa mujer que lo mantenía atado, y cuanto más tiempo pasaba, más se veía envuelto no solo por la necesidad de descubrir la verdad, sino por un inexplicable sentimiento de responsabilidad. Era como si, de alguna manera, tuviera la obligación de cuidar de ella, de protegerla, aunque no fuera quien él pensaba que era. Al mismo tiempo, las dudas y los miedos lo consumían. ¿Y si ella no era Joanna? ¿Y si solo era una mujer cualquiera, perdida y sin rumbo, que por una cruel coincidencia llevaba el mismo collar? Sabía que, en el fondo, se estaba aferrando a esa joya como la última pieza de un rompecabezas imposible de armar. Pero la esperanza era una fuerza poderosa, y Lucas no estaba listo para abandonarla. En los días que siguieron, Lucas comenzó a notar pequeños cambios. La mujer, antes confusa y distante, parecía más presente. Sus ojos ahora buscaban los de él de vez en cuando, como si intentaran reconocer algo familiar. Había breves momentos en que hablaba de cosas del pasado, de cuando era joven, de un hijo al que amaba. Lucas se aferraba a cada palabra, esperando que en cualquier momento revelara la verdad, pero lo que recibía eran fragmentos desconectados, piezas sueltas de una historia que no sabía cómo ensamblar. Pero en medio de todo eso, algo más comenzó a formarse dentro de él. Además de la búsqueda de la verdad, Lucas empezó a darse cuenta de que, independientemente de lo que descubriera, esa mujer ya había cambiado su vida. Ella había reabierto puertas que él había cerrado hace mucho tiempo. Lo que haría con esas puertas abiertas, sin embargo, seguía siendo un misterio que tendría que desentrañar paso a paso. Después de días de conversaciones infructuosas, Lucas llegó a la conclusión de que necesitaba actuar con objetividad. No podía seguir confiando solo en sus interacciones con la mujer o en los fragmentos vagos de su memoria. Necesitaba pruebas. Necesitaba hechos. Y fue así que, en un impulso que mezclaba determinación y angustia, decidió contratar a un detective privado para investigar el pasado de Joanna o Ana, como ella decía llamarse. Necesitaba saber si esa mujer era realmente su madre o si solo se estaba dejando llevar por una ilusión desesperada creada por su propia necesidad de explicaciones para el abandono que había marcado su infancia. El detective, un hombre de vasta experiencia y con un impresionante historial resolviendo casos delicados, aceptó el trabajo sin vacilar. Para él, era un misterio más por resolver, algo que trataría con meticulosidad y frialdad, exactamente como Lucas deseaba. El primer paso fue revisar los registros de hospitales y refugios locales, donde personas sin identidad o sin pasado conocido podrían haber dejado rastros. El detective sabía que si esa mujer había perdido sus recuerdos, sería en esos lugares donde podría encontrar alguna pista sobre su verdadera identidad. Por su parte, Lucas vivía cada día con creciente ansiedad. Trataba de concentrarse en sus negocios, pero su enfoque siempre se rompía por pensamientos incesantes sobre la investigación. Cada llamada del detective lo hacía contener la respiración, esperando y temiendo a la vez. Quería respuestas, pero también les tenía miedo. ¿Y si esa mujer no era su madre? ¿Y si lo era? Ambas posibilidades lo atormentaban de diferentes maneras. Pasaron semanas en un lento desenlace de pistas y búsquedas. El detective empezó a juntar piezas de un rompecabezas complejo. En hospitales públicos encontró registros de una mujer sin memoria, internada años atrás tras un evento traumático. En los refugios, halló relatos de una mujer que había sido acogida en situación de calle con una historia fragmentada y confusa, sin nombre, sin pasado. Poco a poco, las informaciones comenzaron a alinearse, creando un boceto de una vida marcada por traumas profundos. Entonces, después de semanas de exhaustiva investigación, el detective finalmente regresó con información que dejó a Lucas en estado de shock. La mujer que ahora residía en su casa tenía un historial de amnesia selectiva, una condición mental en la que ciertas memorias, generalmente relacionadas con un trauma, son bloqueadas por el cerebro como una forma de autoprotección. Y el detalle más impactante, la fecha en que fue internada por primera vez en un hospital público coincidía con la época en que su madre, Joanna,
desapareció. El detective presentó estos hechos con la precisión clínica de alguien que había resuelto muchos casos, pero para Lucas aquello era mucho más que un misterio resuelto. Era el colapso de una creencia que había mantenido durante toda su vida. Durante toda su existencia, Lucas había creído que su madre lo había abandonado. Que simplemente desapareció, dejando un vacío que jamás sería llenado. Pero ahora, ante esta nueva realidad, se vio obligado a enfrentar la posibilidad de que Joanna no lo abandonó por elección propia. Podría haber sido víctima de un trauma tan intenso que su mente se fragmentó, borrando todo lo que conocía, incluido el hijo que dejó atrás. Y esto lo golpeó como un puñetazo devastador. Lucas se sentó en su oficina, con el informe del detective esparcido frente a él. Sus manos temblaban mientras hojeaba los papeles, viendo las fechas y registros que corroboraban la hipótesis de que la mujer que ahora estaba bajo su cuidado podría muy bien ser Joanna, su madre. La mujer que pensó que había perdido para siempre. Se preguntaba cómo debería sentirse: alivio, dolor, rabia. Las emociones dentro de él eran una mezcla explosiva. Quería creer que aquello era verdad, pero al mismo tiempo, la idea de que su madre había estado viva, vagando por las calles sola y sin memoria durante tantos años, lo devastaba. ¿Y si realmente era su madre, qué haría ahora? ¿Cómo debería actuar? El hombre que siempre había encontrado respuestas para todo en números y hechos, ahora se encontraba inmerso en una trama emocional que no sabía cómo resolver. Su mente intentaba procesar la idea de que Joanna, la mujer que siempre había sido una ausencia dolorosa en su vida, ahora estaba allí, sin memoria, sin reconocer a su propio hijo. El impacto de ese descubrimiento abrió la puerta a una nueva ola de cuestionamientos. Lucas comenzó a repasar cada interacción que había tenido con Joanna desde que la encontró en la calle. Cada mirada distante, cada palabra desconectada. Ella no lo reconocía, pero ahora entendía por qué. La amnesia selectiva. Su trauma. Lo que fuera que sucedió aquel día, tantos años atrás, fue lo suficientemente fuerte como para borrar todo lo que ella conocía, incluyendo al hijo que dejó atrás. Lucas se preguntaba si sería posible revertir ese proceso. Sí, con el tiempo, podría recuperar sus recuerdos. Y, sobre todo, si él estaba preparado para ello. Ahora que las respuestas estaban surgiendo, no sabía si estaba listo para enfrentarlas. Decidido a descubrir finalmente la verdad, Lucas tomó una resolución. Era el momento de llevar a Joanna, o Ana, como ella seguía llamándose, de regreso al lugar donde todo había comenzado, la antigua casa donde creció, el último lugar en el que estuvo con su madre antes de su desaparición. Creía que ese entorno, cargado de recuerdos y significado, podría ser el detonante necesario para que ella recuperara las memorias que estaban bloqueadas tan profundamente en su mente. Era una apuesta arriesgada, pero Lucas sentía que era un paso necesario. Necesitaba saber, y tal vez ella también. El trayecto hasta la casa fue silencioso. Lucas, al volante, apenas lograba desviar sus pensamientos de lo que estaba a punto de hacer. Su mirada, aunque enfocada en la carretera, se desviaba constantemente hacia Joanna, sentada a su lado. Parecía inquieta, nerviosa, tal vez de forma inconsciente, percibiendo que algo importante estaba por suceder. Su rostro, marcado por el tiempo y el sufrimiento, estaba pálido, y sus manos temblaban suavemente sobre su regazo. Lucas sabía que ella sentía algo, pero no tenía idea de cuál sería su reacción al llegar. Cuando finalmente estacionó frente a la antigua casa, una oleada de nostalgia lo golpeó con fuerza. La fachada, aunque desgastada por el tiempo, aún conservaba las marcas de su infancia. La puerta oxidada, el jardín descuidado, las ventanas antiguas, cada detalle parecía contener ecos de un pasado que él había intentado olvidar durante tanto tiempo. Pero para Joanna, al ver la casa por primera vez en tantos años, la reacción fue inmediata e intensa. Apenas podía respirar al bajar del auto. Sus manos temblaban visiblemente y sus ojos, que antes parecían distantes y confusos, ahora estaban llenos de emoción.
Lucas la observaba en silencio mientras se acercaba a la puerta, sus pasos vacilantes, como si en cualquier momento fuera a desmoronarse. Al tocar la manija oxidada, Joanna cerró los ojos por un instante y Lucas pudo ver cómo apretaba el metal con fuerza, como si estuviera intentando aferrarse a algo que no quería dejar escapar. Al entrar, el aire parecía más pesado, cargado con una tensión invisible. Joanna comenzó a deambular por las habitaciones de la casa, casi como una sombra, tocando los objetos familiares. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada detalle parecía despertar algo dentro de ella. Su cuerpo reaccionaba antes de que su mente procesara completamente, como si los recuerdos estuvieran emergiendo de un lugar muy profundo. Lucas la observaba de cerca, sin saber exactamente qué decir o hacer. Sabía que ese era un momento crucial, y que cualquier palabra podría ser demasiado. Entonces, vinieron los primeros destellos de memoria. Las manos de Joanna acariciaban una vieja silla en la esquina de la sala, y empezó a murmurar algo, casi inaudible, como si estuviera hablando consigo misma. Lucas, solía sentarme aquí, contigo en mis brazos. Su voz era débil, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lucas se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada palabra que ella pronunciaba. Poco a poco, los fragmentos de un pasado enterrado comenzaron a salir a la superficie. Pero los recuerdos que esa casa guardaba no eran solo de momentos felices. El lugar también escondía secretos oscuros, traumas que su mente había bloqueado durante tanto tiempo. Joanna, movida por una fuerza que ni ella misma comprendía, empezó a recordar detalles dolorosos de su vida allí, y la verdad que siempre quiso olvidar comenzó a desplegarse ante Lucas. Se sentó lentamente en el suelo de la sala, abrazando sus rodillas, y el silencio era tan denso que Lucas podía oír su respiración entrecortada. «Recuerdo, ahora», susurró entre lágrimas, con la voz temblorosa. «Tu padre». Las palabras salían cortadas por el dolor. Él me lastimaba. Durante años, lo soporté. Lucas sintió que su estómago se revolvía, como si una piedra fría se hubiera alojado en su interior. La imagen de su padre, una figura distante en sus recuerdos, ahora se distorsionaba y retorcía como una pesadilla que cobraba vida. No era solo el hombre ausente y alcohólico que Lucas había aprendido a ignorar. Ahora, cada palabra sobre la violencia que infligió parecía abrir una herida antigua que Lucas ni siquiera sabía que llevaba. El hombre que había tratado de olvidar había destruido mucho más que el pasado, había destruido la paz que Lucas nunca conoció. Joanna continuó, ahora con más intensidad, como si estuviera liberando años de sufrimiento que habían sido sofocados. Me agredía, me insultaba, y yo permanecía en silencio. Pensaba que por ti, tenía que soportarlo. Tenía miedo de dejarlo. Miedo de lo que te haría. Pero, al menos, en ti no tocaba. Lucas sentía su corazón pesado, una mezcla de shock, repulsión y compasión lo inundaba. Nunca imaginó que su madre hubiera pasado por tanto. La imagen que había construido de ella a lo largo de los años, una madre que lo había abandonado, se estaba desmoronando por completo, reemplazada por una verdad mucho más compleja y devastadora. Joanna respiró hondo, con lágrimas fluyendo sin cesar por su rostro, sus manos aún temblorosas. Poco después de que naciste, quedé embarazada de nuevo. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Tenía miedo. Tu padre se volvió aún más violento cuando lo supo. Su voz ahora era un susurro casi inaudible, cargado de una tristeza profunda. Esa noche en que me agredió, perdí al bebé. Cuando tenía 5 años, ocurrió de nuevo. Intenté esconder mi embarazo, pero fue en vano, y con la violencia de tu padre, perdí otro bebé. El silencio que siguió fue abrumador. Lucas sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. 2 hermanos. Casi tuvo 2 hermanos, pero nunca lo supo. Nunca podría haberlo sabido, porque el trauma físico y emocional que su madre soportó fue demasiado devastador.
Joanna comenzó a llorar convulsivamente, su cuerpo sacudiéndose con la intensidad de las emociones que había mantenido enterradas durante tanto tiempo. No pude más, dijo entre sollozos. No sabía cómo protegerte, Lucas. Yo estaba destruida. Cuando me di cuenta de que había perdido al bebé de nuevo, algo en mí se rompió. Ya no podía seguir viviendo en esa casa, en ese ciclo de violencia. Lo miró con ojos desesperados, como si estuviera buscando su comprensión. Fue por eso que huí. No fue porque no te amaba. Fue porque no sabía qué más hacer. Yo solo quería desaparecer. Joanna explicó, entre lágrimas y vacilaciones, que su mente, incapaz de lidiar con el dolor y el trauma, simplemente dejó de funcionar. Creó la amnesia que la acompañó durante tantos años. Huir fue su única salida, su único intento de sobrevivir. Lucas, al escuchar estas revelaciones, sintió que su mundo se desmoronaba. La rabia y el rencor que había acumulado durante tantos años comenzaron a disiparse, reemplazados por una profunda empatía y compasión. Su madre no lo abandonó por elección propia, ella era una víctima, al igual que él. Lucas se dio cuenta de que su propio dolor, aunque legítimo, no era mayor que el sufrimiento que su madre había soportado. Y con ello, el peso del abandono que había llevado por tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Lo que quedaba ahora era la comprensión de que ambos, madre e hijo, habían sido víctimas de una realidad brutal e injusta. Y por primera vez, Lucas miró a su madre no como la mujer que lo dejó, sino como la mujer que luchó desesperadamente por sobrevivir. Las heridas de ambos estaban expuestas, pero el camino hacia la sanación finalmente comenzaba a abrirse. Lucas, sentado en la vieja sala donde tantas revelaciones dolorosas habían emergido, se sentía atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba el niño herido que fue, marcado por la inexplicable ausencia de su madre, cargando durante años el peso del rencor, el abandono y la soledad. Por otro, estaba el hombre que ahora comenzaba a comprender la complejidad de lo que realmente había sucedido. La verdad que Joanna, o Ana, como la conoció hasta ese momento, había revelado transformaba todo. Esta nueva perspectiva reescribía toda su historia, y Lucas sentía una mezcla de dolor y compasión. El rencor, aunque aún presente, daba paso a una comprensión más profunda. Joanna no era simplemente la mujer que lo dejó atrás, era una víctima, al igual que él, de un ciclo de violencia y dolor que la destruyó tanto emocional como físicamente. Ahora, las cicatrices de ambos estaban expuestas, pero en lugar de alejarlos, parecían ser el único camino hacia la reconexión. En los días que siguieron a esa revelación, Lucas pasó por un proceso de duelo por la infancia que perdió. El dolor de haber crecido sin la presencia amorosa de su madre era real, y no lo ignoraba. Había momentos en los que quería gritar, culpar al mundo, a su padre e incluso a Joanna por lo que había soportado. Pero al mismo tiempo, cada vez que la miraba, veía la fragilidad de alguien que había sobrevivido a una tormenta interminable, y su rabia se disipaba. Ya no podía verla como la mujer que lo había abandonado, ahora era una mujer rota por las circunstancias, luchando por encontrar los fragmentos de sí misma. La compasión comenzó a reemplazar el rencor. Entendía que su madre había luchado de la única manera que sabía, y que su huida no fue un acto de abandono, sino un intento desesperado de sobrevivir. Joanna, aunque aún confusa y luchando con sus recuerdos fragmentados, comenzó a mostrar signos de la persona que era antes de todo el trauma. Había momentos en los que Lucas percibía, en sus gestos y palabras, ecos de la madre amorosa de sus recuerdos distantes. Y poco a poco, una nueva relación comenzó a surgir. Lucas, quien había pasado años construyendo su vida en torno a la frialdad y la búsqueda del éxito, ahora se encontraba en una travesía mucho más desafiante, reconstruir la relación con la madre que siempre había buscado, incluso sin saberlo. La acompañaba día a día, paciente, mientras ella luchaba por reunir las piezas de su propia historia. Había días en los que ella parecía más conectada, hablando del pasado con más claridad, y en otros, el peso del trauma aún la abrumaba, devolviéndola a la confusión.
Pero Lucas estaba decidido a no rendirse con ella, así como ella, en el fondo, nunca se había rendido con él. Los pequeños gestos de reconexión comenzaron a acumularse. Un día, mientras tomaban café en la mansión de Lucas, Joanna tocó suavemente su mano y, mirándolo a los ojos, dijo: «Nunca quise dejarte, hijo mío. Nunca». Lucas, que siempre había sido tan resistente a las demostraciones de afecto, sintió el peso de esas palabras de una manera abrumadora. Las barreras emocionales que había construido a lo largo de su vida comenzaron a desmoronarse. Sostuvo la mano de ella, sintiendo que se formaba una nueva conexión, un puente entre el pasado y el presente. Poco a poco, Joanna comenzó a recordar más detalles, destellos de una vida que había reprimido durante tanto tiempo. Estos momentos eran difíciles, ya que también sacaban a la luz todo el dolor que había bloqueado. Sin embargo, con Lucas a su lado, encontró una fuerza que no sabía que aún poseía. Lo veía ahora como el hombre en que se había convertido, fuerte, determinado, pero también herido, y eso la ayudaba a encontrar fragmentos de sí misma que aún existían bajo la sombra de los traumas. Para Lucas, cada memoria que Joanna recuperaba era un paso hacia la comprensión. Empezó a darse cuenta de que su madre, incluso en los momentos más oscuros de su vida, nunca lo había olvidado por completo. El amor que sentía por él estaba enterrado bajo capas de sufrimiento, pero ahora, lentamente, comenzaba a resurgir. Y con eso, él también empezó a sanar. Las cicatrices del pasado de ambos no podían borrarse, pero Lucas se dio cuenta de que no era necesario. Al contrario, esas cicatrices se convirtieron en la base sobre la cual podían construir algo nuevo. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, redescubriendo aspectos de la vida que habían perdido. Aunque había un largo camino por delante, lleno de desafíos emocionales y recuerdos dolorosos, Lucas y Joanna estaban decididos a seguir juntos. En un día particularmente significativo, Joanna miró a Lucas mientras caminaban por el jardín de la mansión y le dijo: «Quiero conocer al hombre que te has convertido. Quiero ser parte de tu vida ahora, de verdad». Esas palabras resonaron profundamente en Lucas. Entonces, se dio cuenta de que no solo estaba reencontrando a su madre, sino que también se estaba redescubriendo a sí mismo. La travesía hacia el perdón y la reconexión era tanto para él como para ella. Era un proceso de sanación mutua. El pasado de ambos, aunque marcado por el dolor, ya no los definía por completo. En su lugar, se convirtió en una fuente de aprendizaje y fortaleza. Juntos, emprendieron un viaje de superación y perdón, donde las cicatrices del pasado ya no eran recuerdos de dolor, sino símbolos de fortaleza y resiliencia. Si esta historia de superación y reconexión te tocó, no olvides suscribirte al canal para más contenidos inspiradores como este. Dale like al video, activa la campanita para no perderte las próximas historias y comparte en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Leeré todos. Hasta el próximo video.